nos estaba hablando de justo las implicaciones legales. A ver, en el juicio político. Sí. El presidente puede caer por implicaciones legales. Penales. Penales. Pero legisladores y representantes por administrativas. Políticas. Esos servidores públicos tienen 3 responsabilidades. Tienen responsabilidades penales, tienen responsabilidades administrativas y también tienen algunos de ellos a los que me refiero o que mencionamos: ministras, ministros, senadoras, senadores, diputadas, diputados, titulares de órganos constitucionales autónomos o integrantes de, y desde luego los titulares de las secretarías del despacho de las dependencias federales. Ellos tienen responsabilidad política. ¿Por qué me regresé aquí? Déjeme, intento hilar mi idea. Y es que cuando usted nos explica cómo tenemos un gobierno que descansa en propaganda, una administración que descansa en la propaganda, y que este tipo de cosas que son simulaciones y que son utilizadas como propaganda, como la revocación de mandato, como el uso de la consulta popular, como estos derechos ciudadanos que, a ver, no han sido gratis ni son de ahorita, sino que han sido luchas constantes que se han dado y que también ha habido me gustaría pensar que hay un cambio ideológico en la ciudadanía que dice, oye, yo también tengo derecho a evaluarte y a decir si sí, si no, y a proponer, y porque yo conozco los problemas con los que estoy viviendo. Por supuesto. Y no lo quiero decir así, pero y entonces me regreso un poquito más al principio de nuestra conversación. Este asunto de las funciones que nos hablaba usted de la representativa y la deliberativa. Muchas gracias. ¿Nuestros legisladores cumplen o no cumplen con esas cosas y no pasa nada? Ese es el modo de ser. Digamos, el qué hacen son estas 4 funciones, pero ¿cómo lo hacen? Y aquí hay 2 cuestiones muy importantes. La primera función del cómo es la representativa. Las y los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión son representantes de la sociedad, representantes del pueblo, representantes de la ciudadanía de nuestro país. ¿Cómo los vemos hoy? ¿Cómo los vemos en el siglo XXI? ¿Cómo los vemos hoy? A través de un sistema de partidos. El sistema de partidos y el sistema electoral se combinan para generar los titulares de cargos de representación popular. Entonces, la primera cuestión que apreciamos en el funcionamiento del Congreso, incluso yo diría cuando funciona mejor, es cómo se expresan las diferentes líneas o conjuntos o ámbitos de pensamiento. ¿Cómo los identifico? Mira, tal fuerza política en un asunto N dijo lo siguiente. Esta otra fuerza política estuvo en parte de acuerdo y en parte no. Y esta otra fuerza política descalificó a las otras 2. Esa es la representatividad. Un Congreso, desde la perspectiva de la función representativa, en un debate, se ve mejor en los debates de asuntos trascendentes, una reforma constitucional, una nueva pieza de legislación o incluso algún debate político, pero de algo relevante que tiene en este momento la atención de la sociedad. Yo puedo apreciar como ciudadano, o podemos apreciar la ciudadanía, si lo que ahí se dice a mí me representa. Lo que están diciendo, pues no los 3, ¿verdad? En mi hipótesis, pero pues yo estoy de acuerdo con el tercero. Lo que dijeron 1 y 2, a mí no me convence. Bueno, y eso es algo muy importante. Por eso las sesiones son públicas, por eso, bendito, que tengamos el canal del Congreso de la Unión y que haya siempre todos los componentes para que los medios de comunicación de todo tipo y naturaleza pues puedan conocer lo que ahí está ocurriendo. Que también sirve para que las personas que informamos de lo que pasa en el Congreso tengamos un sustento de yo no me puedo inventar lo que dijo el diputado, lo que se aprobó en el Senado, porque ahí está y están las discusiones. Público. En otros reglamentos, ya no los vigentes, te acordarás, Alma, que había las sesiones secretas. Sí. Las sesiones secretas. Tenían que ver las sesiones secretas, digamos, vamos a decir, no se quería tratar un asunto que pudiera ser de responsabilidad penal de alguna persona en público, pues
eso pensaban en el siglo XIX, pero en el siglo XXI, ¿y por qué no? Es decir, se va a defender, queremos que sea público, pero no me quedo ahí. Entonces, sí hay esta actuación del Congreso, esta función, a lo mejor es tan evidente que no reparamos en ella, pero se representan puntos de vista, se representan corrientes de pensamiento que modernamente son los partidos políticos. Partidos políticos, nuestra Constitución dice bien, son entidades de interés público que tienen un objetivo fundamental y es actuar como intermediarios entre la sociedad y el acceso al poder público. ¿Cómo se da esa función de intermediación entre la sociedad y el acceso al poder público? Porque hay ideas, programas y propuestas. Miren, esto es lo que pensamos, esto es lo que proponemos, queremos llevarlo allá. La otra es la función deliberativa. La función deliberativa es importantísima. No hay manera de buscar un acuerdo en un órgano colegiado y plural. Cámara de Diputados, 500 integrantes. Cámara de Senadores, 128. De diferentes corrientes de pensamiento político. Pues tienen que hablar. Tienen que decir, mira, este es mi pienso y esta es mi propuesta. Entonces, hablando. Que de ahí viene parlamento, hablar. Entonces, el método es expresar mediante el uso de la oratoria las ideas, buscando persuadir y convencer. Hay, desde luego, un procedimiento. Y no pensemos ahorita tan grande en el procedimiento legislativo, simplemente pensemos en el procedimiento de un orden del día, inscribir un asunto, pedir la palabra, tenerla por un cierto tiempo, que alguien pueda replicar o complementar, la posibilidad de replicar o debatir y después, si tenemos que llegar al final del día, vamos a votar. Vamos a votar. Entonces, pero la función deliberativa es la que permite la expresión ordenada de todas las ideas y fijar en la mente, obviamente, de las y los parlamentarios, pero de toda la ciudadanía, esto es lo que se va a decidir. Esto es lo que se va a votar. Sin que suene a mal, Alma. Dicen nuestros reglamentos, nuestras leyes, que al final del día se debe presentar una propuesta susceptible de ser votada. ¿Qué es lo que vamos a resolver? Mira, este artículo, este nombramiento, este sentimiento del Congreso, este pronunciamiento. Entonces, el modo de ser es represento corrientes de pensamiento o pensamiento, desde luego con toda la libertad, ¿verdad? Los senadores, las senadoras, los diputados, las diputadas no tienen mandatos imperativos. O sea, oye, tú vas a hacer lo que dice el partido. No. Vale. Bueno, dicen que hay partidos que sí. Pues yo en mi experiencia, podrá algún partido haberlo hecho, pero la libertad del parlamentario es total. Es total, con protección constitucional y con protección parlamentaria y con protección política. Alguien podrá querer sancionar a un legislador por no seguir la línea de partido en una votación. Yo no lo discrepo, pero no será una sanción que progrese en el sistema jurídico. Fíjese que yo recuerdo y esto porque usted y yo nos encontrábamos en distintas trincheras cuando la reforma energética de Peña Nieto. Ok. Y en ese momento recuerdo muy bien a la diputada porque además yo trabajaba con ella. He estado en una trinchera cavando un pozo petrolero. Seguramente, maestro. Ella votó y lo que se decía por ahí es que la habían sacado y le habían quitado su secretaría por esa votación. Entre que se dice que no solo eso, dicen que también en un asunto de prerrogativas, que de una bolsa que ella tenía por el grupo parlamentario con el que estaba ahí ella representada, también se le había disminuido. Pero es un dime que yo vi con mis ojitos, que yo viví y yo dije... No lo conozco y lo tomo tal cual, pero déjame hacer digamos, una consideración. No le quitaron el cargo de diputada. Nunca. No hay sanción jurídica. Justo, ella tiene su asunto de representación y ella creo que decidió ejercerlo. No hay sanción jurídica. Es decir, oye, hay una sanción política porque necesitamos estoy lucubrando, ¿verdad? Una solidaridad total en este tipo de asuntos. Si tú no eres leal a la forma en que queremos conducirnos, entonces te vamos a extraer del grupo en el que discutimos y lideramos y tomamos estas resoluciones. Yo puedo entender sanción política.
decisión política. La puedo entender perfectamente, que descansa en una cuestión. Es decir, no pensamos igual. Entonces, no te invitamos acá. Y puedo tener mucha discrepancia en cómo se manejan estas cosas. Pero a lo que me refiero es que la diputación que tenía a su cargo, el partido no se la podía retirar. No podía. No había manera. Porque tiene un mandato de representación popular. Llega por la vía de la postulación de un partido. Pero dice, tú lo sabes mejor que yo, dice la Constitución que las y los parlamentarios son inviolables por las opiniones que expresen en el cumplimiento de su cargo. Por supuesto. ¿Qué más cumplimiento del cargo que decir, oye, no estoy de acuerdo con la propuesta de dictamen? Y voy y lo digo en el pleno y voy y voto. Hay una cosa que a lo mejor luego la pintamos mucho como, bueno, o se pinta como caricatura. Los grupos parlamentarios no son homogéneos. Los grupos parlamentarios están conformados por personas con trayectorias, con formaciones, con pensamientos distintos, complementarios, muchas veces convergentes, muchas veces coincidentes, pero se trata de personas que participan con voluntad y libertad en el cumplimiento de un mandato. ¿Es el vehículo del partido? Sí, pero la homogeneidad de la votación de un grupo parlamentario tiene que ver con algo, es una opinión, desde luego, que a lo mejor no se ve, y es el trabajo político de quien coordina el grupo parlamentario. Yo quiero salir, hablo hipotéticamente, con mi grupo parlamentario, que no es homogéneo, que tiene diferencias, que tiene varias aristas, que representa varios intereses. Quiero salir a la votación unificado, tengo que trabajarlo, tengo que construirlo, tengo que acercar al que está más de un lado, tengo que acercar al que está más del otro, tengo que construir un acuerdo. Es decir, yo lo digo con el mayor respeto, he tenido el privilegio de conocer varios cientos de legisladores. Es imposible que yo piense que no tienen voluntad y que no la ejercen, porque sí lo hacen. Aquí, entonces, me voy con otra de estas preguntas que yo tengo en la cabeza, porque nos está hablando usted de grupos parlamentarios. Grupos parlamentarios son algo así como la representación de los partidos políticos en los congresos y se integran justo pues por todas las personas que llegan de un partido, ¿no? El PAN tiene su grupo parlamentario, el PRI tiene el suyo, el Verde el suyo, el PRD el suyo, Morena el suyo. Pero entonces vámonos un poquito más atrás, maestro, y es ¿cómo se integra el Congreso? Claro, por supuesto. Nuestro Congreso de la Unión está conformado por dos cámaras, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados responde al principio de la representación del pueblo. Tenemos en la organización para conformar la Cámara de Diputados dos maneras de elegir diputados. 300 diputaciones se eligen electoralmente por el principio de mayoría relativa. Hay 300 distritos electorales en el país, se registran candidaturas. ¿Quién obtiene el triunfo en cada distrito? Quien obtiene el mayor número de votos. No la mitad más uno, simplemente el mayor número de votos. Dicen en Inglaterra, first past the post. El primero que llegue a la meta, gana. Ese gana. Y tenemos 200 diputaciones de representación proporcional que se definen a través de listas registradas por los partidos políticos que corresponden a 5 circunscripciones plurinominales y cada circunscripción aporta 40 diputaciones a la Cámara. O sea, hay una combinación de un principio de mayoría relativa 300, un principio de representación proporcional 200. Los teóricos dicen que es un sistema con dominante mayoritario. Hay más de mayoría que de representación proporcional. La representación proporcional es esto que la gente conoce como las listas. Las listas, que es un asunto fundamental. ¿De dónde surge la representación proporcional? ¿De dónde surge? En Europa, en el siglo XIX, ¿de dónde surge? Si el principio político es que todas las personas tienen el mismo peso, el mismo valor en la decisión, entonces deben reflejarse igual en la integración del órgano. El sistema de mayoría relativa deja sin representación a quien pierde.
los votos de quien no es electo no se traducen en nada. Uh-huh. Entonces tiende a ser un sistema político bipartidista. Uh-huh. Tiende a ser, no digo que sea perfecto. Por otro lado, la representación proporcional aspira a lo siguiente. Si una persona un voto, entonces el efecto del voto de cada persona debe ser igual en la conformación de la representación. ¿De qué se trata la representación proporcional? De que, espero que no se oiga feo, de que cada curul le cueste lo mismo a cada partido político. Okay. ¿Cómo traduzco los votos en diputaciones? De eso se trata la representación proporcional. Yo tomo la votación en la circunscripción, la divido entre las diputaciones a repartir, establezco un cociente y ¿cuántos votos tuvo el partido A en esta circunscripción? No, pues tantos. ¿Cuántas veces cabe el cociente? No, pues cabe 4 veces. Ahí tiene 4 diputaciones. Es decir, todo tiene pros y contras. En una diputación de mayoría relativa, pues yo me puedo sentir muy satisfecho. No, yo vi al candidato, al candidato, vino aquí, me pidió su voto, lo escuché, en fin, supe por quién decidí. La lista se me hace algo etéreo allá. Oye, pues son 40 nombres y yo ni los conozco, o a lo mejor sí, son los santones del partido los que se ponen en las listas, en fin, de Vox Populi, creo que no ha de ser cierto, Vox Populi, y entonces siento que no tengo ese vínculo directo, pero verle el otro lado de la moneda. En la mayoría relativa, los votos de quien no gana no se traducen en nada. ¿Cómo funciona la RP? Todos esos votos se suman en la circunscripción y entonces tienen un efecto. Se convierten en curules basadas en los votos depositados a favor de ese partido que por orden, a ver, cabe 4 veces el cociente. Muy bien, 1, 2, 3, 4. La compañera, el compañero, la compañera, el compañero. ¿Qué tiene de bueno la representación proporcional? Sí vivifica, sí alienta que el trabajo de los partidos políticos y la votación que se deposita a favor de sus emblemas se refleje en voces en el Congreso. Entonces, la Cámara de Diputados, 300 de MR, 200 de representación proporcional. Repito, es un sistema mixto con dominante mayoritario. Tiene sus reglas, tiene sus reglas. La más importante, ninguna fuerza política puede tener más de 300 diputados. ¿Por qué? Es lo que platicábamos hace un ratito, es la reforma constitucional. Ningún partido político por sí solo, con sus diputaciones, podría lograr la modificación constitucional. Necesita al menos 34 votos adicionales para hacer las 2/3 partes. ¿En el Senado? No, en diputados. ¿Cómo se integra el Senado? Es muy interesante porque el Senado mexicano tiene una raíz directa con el Senado inventado por los padres fundadores de los Estados Unidos en la Constitución de 1787. El Senado mexicano está vinculado a otra idea, es el federalismo. La Constitución de 1787 de Estados Unidos establece la forma federal moderna. Fue recibida en el acta constitutiva de la Federación de 1824 y en la Constitución Federal de 1824. ¿Esto qué dio por resultado? Que la Cámara de Senadores se integrara, estoy allá en la historia, todavía, se integrara con base en la representación igualitaria de las entidades federativas en un órgano parlamentario de la nación. 2 senadores por entidad federativa. Eso pervive hoy. Hoy tenemos, de los 128 senadores, 64 personas que son electas con base en 2 fórmulas registradas por los partidos políticos participantes o de candidaturas independientes, donde impera el principio de mayoría relativa. Quienes tienen más votos son electos. Esas personas son electas al Senado. Las fórmulas van juntas. Yo no tengo en mi sistema electoral nacional la posibilidad de decir, a ver, voy a votar por la segunda fórmula de tal partido y por la primera fórmula de tal otro partido. No puedo.
El partido me registra 2 fórmulas, digamos, le llaman una lista cerrada, yo no puedo jugar con ellas. Me registró en primer lugar a tales personas, en segundo lugar a tales personas, y yo deposito mi voto. Esas fórmulas, esas 2 personas propietarias, 2 personas suplentes, quien obtiene el mayor número de votos serán declaradas senadoras. Bien. Se introdujo, ¿cuál fue la diferencia, Alma, entre cómo funcionaba el Senado y cómo funcionaba la Cámara de Diputados, particularmente después de la reforma política de 1977? Ay, don Reyes Heroles. Don Jesús Reyes Heroles. La pluralidad se instaló, floreció y vivía venturosamente en la Cámara de Diputados. En el Senado no. El Senado no tuvo esa apertura y había un contraste, si tú quieres, en la época. Yo veo la pluralidad de la nación en el debate de los diputados y en el Senado solo veo el punto de vista del partido en el poder. Esto fue cambiando. ¿Cuál es el mecanismo actual para garantizar la pluralidad en el Senado? De estas 2 fórmulas registradas por los partidos, el partido político que llega en segundo lugar, le llaman la primera minoría en la Constitución, su primera fórmula. El segundo lugar en la votación. El segundo lugar en la votación, la primera fórmula de las 2 de ese partido llega al Senado por la vía de la primera minoría. Esto te da una circunstancia muy interesante, muy relevante desde mi punto de vista, ¿verdad? Desde luego, no de nadie más, porque te asegura que en un estado la mayoría, cualquiera que sea, y la primera minoría, y el siguiente representante popular con mayor votación, llega al Senado. Entonces tú tienes que cada entidad federativa tiene 2 voces de la mayoría y una voz de su primera minoría. Y tienes, eso nos da 96 personas. ¿De dónde salen las otras 32 para llegar a 128? Listas nacionales. Las listas nacionales implica que el Senado, una cuarta parte, se integra por el principio de representación proporcional pura. Yo tomo toda la votación nacional para los partidos, la divido entre 32, la votación nacional, y el cociente que me da cada vez que el partido político da ese cociente, se integra a un senador. Dicho en otras palabras, son 32 senadurías de representación proporcional. Vamos a suponer un partido político que tiene la mitad de los votos. Le tocan 16 senadurías. Esto ha sido muy criticado, Alma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque rompe el principio de la representación igual de las entidades federativas en el Senado. Tú tienes que hay 2 senadores de mayoría de un estado, un senador de primera minoría, y el de la lista representa a toda la nación. Ya no tiene una vinculación con una entidad federativa. No discrepo yo de que las y los senadores legítimamente, yo lo haría, están vinculados a su entidad federativa, pero son electos con los votos de la nación para un partido político. No están electos por la ciudadanía de la entidad federativa donde nacieron o donde viven o donde les hubiera gustado ser postulados, ¿verdad? Entonces, la crítica es porque, es decir, ¿cuál es el sistema? El sistema. Se afirma la representación popular de la nación en la Cámara de Diputados y se afirma la representación política de las entidades federativas en el Senado. Y ese es el complemento, el peso de la representatividad popular y el peso de la expresión de esa representatividad en las entidades federativas. Somos un sistema federal y el sistema federal está basado en un principio y es asignación de facultades y competencias a un orden de gobierno al interior de la nación misma. Aquí usted dijo algunas palabras interesantes. Voy a recapitular. Cuando usted habla de curules, hablamos de los espacios en la Cámara de Diputados. Sí, coloquialmente. Y en el Senado es escaño. También para que lo tengamos claro ahí en nuestro diccionario parlamentario.
Y una palabra que usted nos habló ahorita como esto de primera minoría. Las minorías. Es que muchas veces lo asocian con mujeres que en realidad, pues, minoría, pues, somos un poquito más de la mitad de la población. Por supuesto. En el Congreso, maestro, ¿qué significan las minorías? Y aquí también nos vamos a hilar, yo creo, con el asunto de la reforma del 77 de don Jesús Reyes Heroles. Creo que usted es la persona que nos puede explicar esto perfectamente. Muchas gracias, Alma. El concepto de minoría en un sistema político, en un parlamento, en un congreso, no puede verse sino a la luz de que hay una mayoría. Es decir, son conceptos complementarios. Hay una mayoría y hay una minoría. La evolución política, esto es historia, ¿verdad? La evolución política llevó a que en el surgimiento de las asambleas que reivindicaron derechos de la burguesía frente al monarca, afirmaron sus derechos. Es decir, el contrapeso de el pueblo, ¿verdad? En sentido muy amplio, el contrapeso de la ciudadanía frente a la monarquía, piensa en Francia, frente a la clerecía, frente a los miembros de la aristocracia. Es decir, esa reivindicación, digamos, inicial, deviene en la asunción de facultades. Algunas de las que estamos mencionando, control de la gestión, dinero público, la aprobación de la normatividad que nos rige, y surge una cuestión, digamos, en automático, por todo lo que estamos platicando. ¿Quiénes piensan parecido? ¿Quiénes piensan similar? El origen de los partidos políticos en muchos de los estados modernos es el Parlamento. Incluso en Gran Bretaña, es el caso quizás más claro, es decir, los partidos políticos nacen de grupos de personas que piensan similar o igual o muy parecido en el Parlamento. Entonces, ¿a dónde voy? La expresión del pensamiento para hacer funcional el Congreso, pues tiene que agruparse a partir de corrientes. Esas corrientes son, desde luego, los partidos políticos. ¿Esto qué nos da? Nos da resultados electorales con número y porcentaje de representatividad en el órgano colegiado. ¿Cuál es el más grande? ¿Es más de la mitad de los integrantes del Pleno? Es la mayoría. ¿Es la mayoría absoluta o es la mayoría relativa? Pero sí es el grupo más grande. ¿Qué necesitas para tomar decisiones? Es muy fácil, la mitad más uno. Eso es lo que necesitas. O en las calificadas, las 2/3 partes o las 3/5 partes, dependiendo del procedimiento. Afuera de la mayoría está la minoría. La minoría, ¿qué función? La más trascendente, quizás, que yo pienso. La más trascendente, hay muchas, pero la más trascendente. La minoría es mi opción de gobierno cuando ésta se vaya. La minoría es la que puede ser la mayoría. Déjame tratar. La que le dé la vuelta. Déjame tratar de explicarlo. La minoría observa, discrepa, critica, propone, plantea cosas diferentes. No digo que no pueda haber muchas convergencias, pero en esencia esta es tu otra opción. Esta es tu otra opción. En los sistemas parlamentarios se ve con más claridad, pero digamos, ese es un sistema político en una sociedad eminentemente plural como la mexicana. Requiere opciones y requiere que esas opciones tengan viabilidad para asumir las responsabilidades si la voluntad popular así lo decide, ser viables. Segunda función, quien discrepe, yo mi respeto, segunda función, a lo mejor debe decir, esta es la más importante. Bueno, segunda función, la minoría legitima. La minoría es fuente de legitimidad de un sistema político. Una mayoría inteligente sabe que la minoría, convergiendo en ciertas cosas, criticando otras, pero participando, votando, discrepando y expresándole a la sociedad lo que piensa, es sustento de legitimidad. Porque es la expresión siguiente del principio democrático. Primera expresión del principio democrático: votar y elegir.
que cada voluntad que concurre a las urnas se transforma en una representación política, una representación popular. Ahí no acaba la democracia, apenas empieza. Ese es el primer paso. ¿Cómo funcionan los órganos? ¿Funcionan a partir del autoritarismo o de la democracia? ¿Funcionan a partir de la imposición o del diálogo? Ahí la minoría es fundamental, o el diálogo mayoría-minoría. ¿Dónde se ve mejor el desempeño democrático de los órganos del Estado? Pues en el Congreso. Es donde se ve mejor. Desde luego que se debería ver en todos lados. Y para que no diga yo una burrada más de las que me permito, los órganos judiciales no son de funcionamiento democrático. Los órganos judiciales son de imparcialidad y resoluciones apegadas al orden jurídico, a la Constitución y las leyes. Ahí sí, es decir, porque son el cerrojo del contrapeso del funcionamiento democrático. No pueden estar a expensas es una opinión, desde luego, ¿verdad? de la voluntad popular. Entonces, la minoría, porque es una opción para la propia sociedad. O sea, oye, aquí no hay más, esto es lo único que me van a dar. O sea, esto, no, mira, si hay otros que piensan distinto y ahí están haciendo su luchita. Y legitima un funcionamiento democrático. Aquí es un poquito lo que usted nos decía en alguna parte de la conversación sobre el asunto de que en el legislativo lo que se busca también un poco es construir consensos, ¿no? Claro. El asunto de hablar. Y este concepto o estas minorías justo permiten al Congreso generar consensos, diálogo, porque así como una mayoría puede pensar una cosa, hay otra parte que puede pensar una cosa completamente distinta. Y es que eso somos en realidad como sociedad, personas con conceptos y con ideologías, con pensamientos y convivencias completamente distintas, como hablábamos hace rato, y que nos permiten converger en búsquedas de soluciones para mejorar la vida de absolutamente todos. En teoría, creo que podríamos decir. Por supuesto, y digo yo, creo que sociológicamente está más que probado. México es plural. Sí. Es plural desde el punto de vista cultural, es plural desde el punto de vista económico, es plural desde el punto de vista social, es plural desde el punto de vista étnico. Entonces viene la pregunta, oye, ¿y será plural políticamente? Claro que sí, es plural políticamente. O sea, somos una sociedad plural. Había un póster, a ver si lo puedo describir, hace muchos años en una reunión de la Unión Interparlamentaria, que en un extremo del póster había muchos cables de todos colores enredados, todos enredados así como ensortijados, ¿no? Y luego pasaban a una cajita que decía Parlamento y salían ordenados por colores.